Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Bethsaida Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio familiar del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Soy Javier Bacallao y compartiremos en este espacio la bendición de una porción de las Santas Escrituras, como en hebreo se le conoce, Parashá. Estamos en el segundo libro del Pentateuco, esos 5 libros maravillosos que nos obsequió el Señor a través del corazón de su siervo amado Moisés. El libro que lleva el nombre en hebreo de Shemot, lo cual significa nombres, y en griego reconocido como el nombre de Éxodo. Es la porción número 14 de 54 porciones que el pueblo del Creador utiliza para estudiar en un año las Santas Escrituras. La porción con la cual el Señor nos bendice en este Shabbat lleva el nombre de Vaerá, lo cual significa y me aparecí. Es la que está comprendida en el capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. Y antes de adentrarnos en este maravilloso espacio con el cual nos bendice el Señor para servirnos de referencia, de luz, de perfecta guía para transitar en este mundo, tenemos que entender primeramente nuestra identidad como pueblo. En ningún espacio de las Santas Escrituras el Señor, nuestro Creador, estableció religión alguna. Es que es inimaginable pensar que un Creador todopoderoso, maravilloso, excelso, que tiene control absolutamente de todo, pudiera querer hacer divisiones en su creación. Pues no, Él tiene un solo pueblo y lo bautizó, le dio el nombre de Israel, que significa el que lucha de la mano con el Creador. Todos somos creación del Todopoderoso. En hebreo se conoce esta palabra como Elohim. Todos somos su creación, mas no todos somos sus hijos. ¿Por qué? Porque para ser hijo hay que levantar la mano y decirle al Creador, Señor, adóptame como parte de tu pueblo, como parte de tus hijos, de tu linaje. Y para eso hay unas condiciones. Tenemos un manual, una constitución, que ya sabemos que en griego se conoce como Biblia, lo cual significa libro. Quizás la mejor ilustración la tenemos en hebreo con la palabra Torah, que significa instrucciones. Esta es nuestra constitución, esta es la constitución del pueblo del Creador. Es nuestro manual, es nuestro mapa espiritual, es nuestra guía, es lo que nos permite, según lo que dice aquí, vivir completamente en bendición. ¿Y qué son las bendiciones? Tener una buena dirección. Es un compromiso que establecemos. Incluso nos obsequia el Señor a través de el cuarto de los mandamientos, el día de reposo, que en este día de reposo estableceremos esa relación de pacto con el Señor, donde Él nos bendice, dándonos este espacio en el tiempo, donde nos refieren las Santas Escrituras, que Él toda su creación la hizo en 6 días y que en el 7º día Él como Padre nos dio el ejemplo, cesó y reposó. Él no tenía necesidad de reposar, sin embargo, como buen Padre, lo establece en las Santas Escrituras. Un reposo que a quién beneficia, a nosotros sus hijos, porque es como una estación de servicio, es como un oasis en el tiempo. Es inimaginable pensar que podemos transitar en un mundo 5, 6 días y sin hacer un alto para poder reabastecernos, para poder cargarnos de combustible, revisar las llantas de nuestros vehículos, el aceite, la alineación. Y todo esto tiene el mismo sentido espiritual en nuestras vidas a través de la bendición del Shabbat, del santo día de reposo. Y no cualquier estación de servicio, y no cualquier combustible que estamos echando a nuestra alma, que es el recipiente de emociones, de vivencias, que se robustece con la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Es el día que Él indica y no otro, es el Shabbat. Y es el combustible que recibimos de Él y no de otra fuente. Entendiendo esto, ahora sí podemos sumergirnos y deleitarnos en cada espacio que nos obsequia el Señor a través de sus santas escrituras. Y también tenemos que entender que el origen de nuestro Mesías es el origen, el linaje, como estaba profetizado, es el origen de
la descendencia del rey David. Y el rey David era descendiente de la tribu de Judá, de la familia de Judá, uno de esos 12 hijos de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Entonces, entendiendo esto, ya empezamos a agarrarle sentido a todo. Si el Mesías que estaba profetizado era judío, descendiente de judío, al igual que todos sus apóstoles, definitivamente la escritura que tenían en mano, que tenían como un patrón referencial, era este libro, el que se conoce como Torá, Instrucciones, el cual en la cultura greco-romana le dio el nombre de Biblia. Entonces, para poder entender mejor todas las referencias que el Señor nos quiso dar, nos quiso obsequiar en bendición de cómo conducirnos en la vida, es propio dirigirnos a la fuente original, que es en hebreo. Entonces, ya entendiendo esto, sí podemos irnos directamente al disfrute de esta hermosísima porción, no antes, sin entender de dónde viene esto. Sabemos que este libro de Shemot inicia indicándonos que habían 70 personas que provenían de Jacob, de Israel, en ese momento en Egipto, que fueron las que fueron a Egipto por esas consecuencias de esa hambruna que se presentó en todo el mundo, que ya había sido profetizada de alguna manera por el Señor en el corazón de José al faraón, y pudieron tomar las precauciones para hacer provisiones durante 7 años, para estos 7 años que serían de hambruna. La bendición sobre el pueblo del Creador, de que pudieron, teniendo a José como segundo en mando en Egipto, poder disfrutar de todas estas bendiciones. Nos relata el capítulo 47, el versículo 23 de Génesis, que lo que llevó a esas condiciones de esclavitud al pueblo del Creador fue una condición de acuerdo, y no fue realmente una esclavitud, sino un acuerdo de servicio, que al no tener ya más animales ni tener tierras ya que ofrecer al faraón por cambio de provisiones, ofrecieron sus propias vidas al servicio del faraón. Y ahí es donde se genera realmente la condición de servicio, para entender realmente qué va a venir a pasar. Porque nos vamos a encontrar que pasan más de 300 años con el pueblo del Creador en las tierras de Egipto. Ya estas 70 personas que habían llegado junto con Jacob, incluso José y todos sus 2 hermanos, perecieron estando habitando en Egipto, murieron ahí. Resulta ser que en estos más de 300 años que estaban al servicio del faraón, el pueblo del Señor, como estaba profetizado, se multiplicó de gran manera, y eran personas que destacaban en su físico, eran personas fuertes, robustas, y esto empezó sin duda alguna a inquietar al faraón, quien empezó a sentir preocupación y empezó a imaginarse que estas personas podían aliarse con cualquier enemigo, podían ocupar sus tierras, y que incluso que podían en cualquier momento, porque eran una gran mayoría, romper con cualquier tipo de acuerdo que tenían para trabajar las tierras de él, lo cual era completamente beneficioso, y podían partir de ella en cualquier momento. Entonces empezó a cargarlos, a tribularlos con tributos, aumentándole el trabajo, y esto no hacía otra cosa sino que generar condiciones establecidas por el Eterno, sin duda alguna, para que ellos se siguieran multiplicando, se siguieran robusteciendo, de todas las condiciones que el emperador en ese momento, que era el faraón de ese gobierno de Egipto, quería establecer para someter al pueblo creador. Todo lo que está en manos del Creador obra a favor, y así era permanentemente. En un punto se encuentra desesperado, incluso le dice a las parteras que todos los niños varones que nacieran de las familias hebreas, y aquí algo importante para detenernos un rato, aquí no habla de ninguna distinción, como muchas veces las personas piensan, no, que las Santas Escrituras están dirigidas para esa porción del pueblo del Señor, que son los de la tribu de Judá, los hermanos mayores de la fe, los judíos. Aquí nos damos cuenta que en ningún espacio se habla específicamente de los judíos. Los judíos son una parte del pueblo del Creador. Aquí se habla son de los hebreos. Y entendemos que hebreo, el primer hebreo fue Abraham, y la palabra hebreo no significa otra cosa sino el que pasa, el que atraviesa. Y esta distinción se le dio a Abraham porque fue el que se animó de salir de Ur, de la tierra de los caldeos, donde se vivía completamente en un paganismo con múltiples dioses,
y él recibió el llamado del Señor que tocó su corazón. Y un hombre de 73 años de edad escuchó al Señor y estaba viviendo en su comodidad y dijo, escucho la voz del Señor que me dice, sal de tu casa, de parentela, sal de esa tierra, que yo lo que te voy a dar jamás lo podrás haber imaginado, y de ti será la simiente para el pueblo del Creador. Qué hermoso aprovechar este espacio para recordar que cuando se hablan en estos espacios de la Escritura no se está hablando de los judíos, se está hablando de los hebreos, la simiente del pueblo del Creador. Entonces vemos aquí que por más que el faraón trató de dar indicaciones a estas parteras de que cuando trajeran al mundo los hijos de estas mujeres hebreas, los mataran, los asesinaran de alguna manera, estas mujeres temerosas del Creador, porque pues, eran mujeres hebreas, no le hicieron caso al faraón. Y cuando el faraón las llamó a capítulo, dijo, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me han obedecido? Ellas simplemente le dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son mujeres completamente fuertes, inteligentes, muy preparadas, y cuando nosotros llegamos ya el niño está afuera. Entonces esto llevó a una posición desesperada del faraón, y fue mandar a que ahogaran a todos los niños que eran nacidos varones dentro de las familias hebreas. Y aquí es donde nos encontramos para poder disfrutar bien de lo que vamos a estudiar ahora, con una pareja descendiente de la tribu de Leví, que eran otros de los hijos de Jacob, a quien el Señor bendijo cambiándole el nombre por Israel. Encontramos que los Leví también eran una parte del pueblo del Creador, no eran judíos, eran los Leví, de donde vienen los levitas, lo que vendrían a ser los encargados del sacerdocio dentro del pueblo del Señor. Y nos habla de Amram y Jocheber, que son los padres de quien luego sería llamado Moisés en nuestra historia, en nuestro relato. Estos dos personajes de las Santas Escrituras tuvieron 3 hijos. El primero de ellos, Aarón. Luego tuvieron una hija llamada Miriam, que ya estaba en estado adulto cuando nace este bebé que las Escrituras reseñan como un niño precioso. Lo colocan en el agua, este relato ya lo conocemos. La hermana está pendiente, porque lo colocaron en una canasta, de hacerlo cercano a donde se encontraba la hija del faraón. La hija del faraón queda fascinada con este niño, por misericordia lo toma, y las bendiciones del Señor siempre presentes. Pues la misma hermana, Miriam, le ofrece a alguien que se encargue de poderlo lactar, de poderle suministrar alimento, y termina la hermana del faraón incluso pagándole a la misma mamá de Moisés porque lo lacte. Entonces ahí nos vamos al relato inmediato de que este niño, que le fue puesto el nombre de Moisés, que significaba extraído de las aguas, fue criado directamente por la hija del faraón, con todos los lujos, privilegios, con todos los estudios por 40 años. Este hombre adulto, crecido, con toda esta cantidad de conocimiento, observa en un espacio que el Señor, sin duda alguna, ya tenía establecido, cómo un egipcio atropella al punto de lastimar a uno de sus hermanos, a uno de la casa de su descendencia, de la casa del pueblo, del Creador, un hebreo. Y esto de alguna manera preocupa a Moisés, y tratando de defenderlo, golpea a este egipcio causándole la muerte. En ese momento se siente angustiado por lo que se le ha escapado de las manos y ha hecho, lo entierra, y al día siguiente encuentra 2 hermanos hebreos discutiendo y uno faltándole el respeto de una forma muy grotesca a otro. Y le llama la atención, le dice, oye, mira, ¿por qué haces esto si son hermanos? Tú no puedes tratar así a tu prójimo. Y aquí también reseñado que prójimo significa igual, que esto también es otra palabra que tenemos que resaltar. Mi prójimo, mi igual. Era un hebreo tratando mal a otro hebreo. Y este hebreo, lleno de soberbia, le dice a Moisés, ¿qué te crees tú? Que tú eres juez nuestro. Claro, considerándolo que era un egipcio, no sabía que era un hebreo. Y le dijo, que me vas a matar igual como mataste al egipcio el día de ayer. Esto llena de preocupación a Moisés, quien sin duda alguna siente en su corazón angustia y dice, mire, si esto llega a los oídos de Faraón, me va a mandar a ejecutar la pena que venía a esto, que era la muerte. Y en ese momento sale de ahí y termina en las tierras de Madián, ¿ok? Encontrándose en las tierras de Madián, reposando en un pozo, se encuentra con las hijas de Yetro, un sacerdote madianita,
y se encuentra que ellas están ahí pastoreando las ovejas de su padre. Y hay unos pastores que le faltan al respeto. Inmediatamente Moisés, como un buen caballero, interviene, las defiende. Y no solamente las defiende, sino que también, como buen hijo del Señor, siempre destacado en todo, les da de beber al rebaño. Esto se lo comunican las hijas a Yitro, a este sacerdote madianita. El sacerdote queda emocionado con esto, lo invita a su casa a comer y termina casándose con una de sus hijas de nombre Séfora. En ese momento, Moisés tiene dos hijos con ella, Gersón y Eliezer. Dura en ese espacio de Madián 40 años aprendiendo el oficio de pastoreo, a dedicarse, después de haber sido una persona que vivió en lujo con los mejores estudios, y ahí vemos la mano del Señor. Lo dotó de todo ese conocimiento con algún propósito determinado para algún momento del Señor, y cómo nosotros tenemos que vernos ahí también, cómo el Señor, en sus condiciones maravillosas, todo lo que hace el Eterno es para el bien y con sus propósitos. Fíjate cómo lo coloca en esta posición de pastoreo, al pastoreo de ovejas, estos animales que muchos desconocen, pero son los animales quizás más brutos y más tercos que puede haber. Y es que el Señor quería prepararlo precisamente para lidiar con ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, llevando en un momento determinado el rebaño de su suegro, Yitro, a alimentarse, a donde normalmente lo hacía, que era en el monte Joreb, lo que conocemos como Sinaí, o el monte de Elohim, el monte del Todopoderoso. Se da cuenta que hay una zarza, un arbusto ardiendo, y es ese episodio que todos conocemos, donde se encuentra directamente con el Señor lo llama, y él le responde, Hineni, enme aquí. Y ese es el llamado que tenemos que tener todos nosotros presentes. Cuando el Señor nos llame, tener en nuestros labios esta hermosísima palabra en hebreo, Hineni, heme aquí, aquí estoy, mostrando Moisés esa disposición al llamado del Eterno. El Eterno se revela como el Elohim de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le da la revelación de lo que sería el nombre del Eterno, Eyeg Asher Eyeg. Yo soy el que soy. Aquí ya podemos adentrarnos a que en este momento el Señor ya se deja ver en sus planes, le da toda la revelación a Moisés y le dice cuál va a ser el propósito de él, que requiere de sus servicios para liberar a su pueblo, a quien ha escuchado su clamor. Para este momento el faraón ya murió, todas estas personas ya han olvidado todo lo que pasó con Moisés, y el Señor, por más que Moisés insiste en que él no es merecedor de esa encomienda, porque no se considera que está preparado para una encomienda tan grande como era liberar al pueblo del Creador. El Señor le dice, escúchame, tú no eres quien lo vas a liberar, soy yo. Lo que necesito es ese corazón humilde y esa disposición tuya para poder hacerlo. Y yo te voy a acompañar en todo momento. Algo importante a resaltar aquí, lo cual vemos en el capítulo 3, versículo 15, es cómo el Señor revela su nombre. No hay un espacio para llamarlo de otra manera. Todo lo que vemos en las Santas Escrituras simplemente son atributos que tiene el Señor y forma de llamar al Señor según esos atributos. Pero el nombre del Señor es revelado en este momento. Y el Señor indica que ese nombre, donde Él va a encerrar su presencia a través de un nombre, va a ser reconocido en hebreo como Hashem, que Hashem significa el nombre, que ese nombre así sería recordado por todas las generaciones, que ese sería el distintivo con el cual su pueblo lo reconocería. Entonces, aquí tenemos bien claro que cualquier otra forma en que nosotros podamos concebir el nombre del Señor no va sino de la mano de cualquier interpretación de hombre. Aquí está claro en las Santas Escrituras, en su formato original en hebreo, que el nombre que el Señor nos da para podernos hacer referencia a Él en cualquier espacio de la Santa Escritura es Hashem, el nombre. Ese es el significado de esto. Entonces, Moisés trata definitivamente de convencer a Hashem, y ya sabemos que ese es el nombre del Creador, que significa el nombre,
de que no era él el indicado. El Señor le insiste, le dice que incluso se hará acompañar por su hermano, que no tenga temor de eso, que él estará siempre presente y delante de él en todo el plan. Le hace un recorrido por todo lo que es el plan a un punto de detalle absoluto. Incluso le advierte que el corazón del faraón, con quien lo ha mandado a hablar directamente, en todo momento será un corazón duro. Ya eso está establecido por el Señor. No hay nada nuevo para Moisés. Todo con lo que se va a enfrentar él ya está relatado previamente por el Señor con todos los detalles de cómo incluso iba a reaccionar el faraón. Moisés se reúne con su hermano Aarón, conversa con los ancianos como le fue orientado por el Señor. Le dijo, mira, antes de ir al faraón, conversa con los ancianos, con las personas adultas que son parte de mi pueblo para que lleven el mensaje a toda esa cantidad de hebreos que ya se hablaba que podían ser más de 2 millones de personas que estaban en ese momento ahí, para que estén preparados y que sepan que su Elohim, que el Todopoderoso ahora como Hashem, porque ese fue el nombre que el Señor le dio a Moisés para que le indicara a los ancianos y que en todo el momento se refiriera de esta manera a él. Le dijera que llegó el momento de su liberación, que se prepararan, que ya estaban a punto de cumplir con todo lo que el Señor había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Se encuentran entonces ahora con este trabajo de poder ir al faraón, se acercan al faraón, le hacen estos comentarios de que por favor dejara salir a su pueblo en libertad, que ellos venían con esta instrucción por parte de Hashem, el Elohim todopoderoso del pueblo hebreo, y el faraón se burla, le dice, mira, ¿quién es ese Hashem? Yo no conozco a ese todopoderoso como tú lo llamas del pueblo hebreo. ¿Quiénes son ustedes para decirme a mí qué es lo que debo hacer y lo que no? Y lo que hizo, y ahí termina el capítulo anterior, fue ensañarse con el pueblo del Señor y dice, mira, esta gente tiene mucho tiempo de ocio, ponlo a trabajar para que no estén pensando en cómo se van a estar liberando de esto, ponlos a trabajar. Y eso es lo que hacen definitivamente con el Señor. Lo utilizan como un motivo para castigar al pueblo, para sobrecargarlo de trabajo, y el pueblo le dice a Moisés, oye, ¿qué nos has hecho tú? Y que nos venías a liberar y lo que has hecho es cargarnos de trabajo. Y así termina el capítulo anterior, con un Moisés preocupado, cuestionándose qué realmente es lo que había hecho, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que he hecho? Traté de hacer todo cuando tú me dijiste, de liberarlo, hice instrucciones al Señor y al faraón le hablé de ti para que liberaran al pueblo, y lo que hizo el faraón fue recargarlo. Y ese espacio termina diciéndole el Señor a Moisés, ahora ponte a un lado porque lo que viene es simplemente mi manifestación en todo su esplendor, en todo su poder. Ahora es que el faraón y Egipto va a saber quién es el Elohim todopoderoso de mi pueblo, de Israel. Y así termina aquella parte y comienza esta, Vaerá, y me aparecí. Esa porción número 14 que va desde el capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. Y es que el Señor comienza esta porción de la siguiente manera. Hace saber que la forma en que se había presentado hasta ese momento a su pueblo era como el Shaddai. El Shaddai es como el Elohim, como el Todopoderoso. Imagínense esto, que hasta ese momento se había presentado como el Shaddai, y ya nada más entender que era como el Todopoderoso nos dice, ¿es que acaso puede haber algo más que un Todopoderoso? Pues sí, pues en ese momento el Señor le dice a Moisés que a partir de ese momento le conocerían como Hashem, como Ayeh, Asher, Eyeh. Yo soy el que soy. Que en ese momento realmente el faraón y todo lo que era la tierra de Egipto conocería el poder y la fuerza incomparable del Todopoderoso que resguardaba y protegía al pueblo de Israel. Le dice, Señor, y esta parte es importantísima reseñar, ven donde el faraón. Fíjate que no le dice ve, le dice ven. De alguna manera dejando claro que cuando una persona dice ven, es porque ya está allá, y le dice a la persona ven, queriéndole dejar bien claro a Moisés que él ya estaría en la presencia del faraón, que no estaría solo. Y eso se lo hizo sentir en todo momento.
Vamos a entender que para ese momento, para las personas que incluso llegan a dudar de que, oye, es que yo estoy muy tarde con todo lo que he aprendido, yo me he hecho en estos cultos, en estas religiones, en estas tradiciones de hombres. Moisés contaba en ese momento nada más y nada menos que con 80 años y su hermano Aarón con 83, lo cual nos deja bien claro que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Señores, nunca es tarde para conocer realmente lo que es grato al Señor. Y el Señor nos dice que si hacemos lo que a Él es grato, seguimos sus instrucciones, somos parte de su pueblo. A esta edad, Moisés de 80 años y Aarón de 83, el Señor, el Todopoderoso, le da instrucciones a Moisés y se deja acompañar de su hermano para que vayan delante del faraón y le da todas las instrucciones específicas de todo lo que van a hacer, incluso de cómo van a manejar ese bastón con todo lo que van a hacer. Lo primero que hacen es dirigirse al faraón y hacen que el faraón pueda ver en cada una las peticiones de que deje salir a su pueblo y van a ver la manifestación del Señor a través de todo lo que hace a través del bastón y hacen que en ese momento el bastón se convierta en serpiente, para lo cual el faraón le da risa y llama a los hechiceros, las personas que en ese momento pudiera verse como si fueran unos brujos, ¿no?, que tenía él ahí, y hacen algo igual. Convierten los bastones también en serpiente. Y aquí hay una reseña hermosísima. Si sabemos que el Señor es el creador de absolutamente todo, sabemos que todo lo que el Señor permite va de sus manos. El Señor permite que existan estas personas con estas facultades hasta los límites que el Señor quiere establecerlo. Y eso es lo que pudiéramos considerar nosotros ahorita como esos brujos que se venden como que, o los santeros que hacen estas cosas a través de los santos, las brujerías y la hechicería. Y lamentablemente muchas personas creen que eso puede estar por encima del Señor. No, el Señor deja que ciertas cosas sucedan para Él luego mostrar que las personas que vivimos sujetas a Él, bajo su protección y bajo su manto, tenemos las promesas de este hermosísimo compendio de sus palabras. No hay absolutamente nada que nos pueda afectar. Y aquí lo vamos a ver, que aunque estas personas que el Señor permitía que convirtieran sus bastones también en serpientes, el bastón de Moisés, que fue arrojado por Aarón, por instrucciones así establecidas por el Señor, ese bastón convertido en serpiente se comió las demás. Fíjense el mensaje que manda aquí, que tenemos que entender. Nadie ni nada está por encima del Creador, señores. Esos cuentos de brujería, de santería, olvídense de eso. Quien está de la mano del Señor no tiene nada que temer, porque el Señor, todo lo que permite del otro lado, es para la gente que cree en eso, para la gente que está apostando todos sus beneficios, como el faraón a sus hechiceros. Y fíjense cómo el bastón de Moisés se comió todo esto. Pero eso no movió para nada el corazón del faraón, quien insistió en seguir con su postura de que no dejaría al pueblo en libertad. El Señor le da instrucciones inmediatamente a Moisés de que amanezca y que agarre al faraón cuando se estaba yendo al río y que se le presentara. Y que, dado que el faraón no contempló la presencia del Señor con este primer intento, y es que el Señor sabe lo que hace, Él va de una manera gradual, mostrándose de una manera gradual, dándole la oportunidad de arrepentirse al faraón. En un primer momento, el faraón no se arrepiente, va a otro nivel, manda que con el bastón se toque el agua del río y el agua del río se convierte en sangre. Eso era algo que también el faraón había visto que lo hacían estos brujos, estos hechiceros. Entonces no le presionó mucho, aunque vio que en esta oportunidad todos los peces se estaban muriendo. Y así estuvieron por 7 días, donde la única manera de tomar agua era excavando hoyos al borde del río. Los hechiceros ya le habían mostrado algo parecido al faraón. El faraón estaba medio sorprendido, sin embargo, siguió con su necedad. No le hizo caso a las instrucciones que el Señor puso en la boca de Moisés para que liberara a su pueblo. ¿Qué hizo inmediatamente Moisés? Por instrucciones del Señor, se volvió a acercar al faraón y le dijo, mira, siempre le daba la advertencia. Si tú no me haces caso en este momento, el Señor va a colmar de ranas todo Egipto. El faraón dijo, bueno, esto también lo hacen los brujos míos. Bueno, vamos a ver qué haces tú con eso. Convirtió todo espacio que estaba libre en un espacio colmado de ranas. Ranas por todos lados. Ya los hechiceros empezaban a preocuparse porque ellos decían, oye, mira, ven acá, ¿cómo hacemos para desaparecer estas ranas? El Señor iba,
gradualmente presentándose. El faraón no hizo caso de nada, hizo caso porque ya había visto a los hechiceros haciendo esto. ¿Cuál fue el segundo, el paso siguiente que el Señor remitió, le envió a destrucción a Moisés? Golpear con su bastón el polvo para que éste se convirtiera en piojos. Esto era algo que también habían hecho los hechiceros, pero en este punto no en la magnitud que lo estaban haciendo, lo estaba haciendo el Señor a través de Moisés y Aarón. Y por primera vez reconoció el grupo de brujos, de hechiceros ante el faraón, que eso era solamente obra de un todopoderoso, de un Elohim. Ahí los hechiceros empezaron a darse cuenta, oye, mira, definitivamente esto viene de un poder supremo, de un poder superior a lo que nosotros veníamos haciendo. Sin embargo, el faraón hizo caso omiso a esta manifestación del Eterno a través de convertir el polvo en piojo. Y bueno, no había un solo espacio que no estuviera lleno de piojo. El faraón en ese momento, viendo lo que le habían dicho sus hechiceros, le dice a Moisés, mira, retira estos piojos y yo voy a dejar tu pueblo en libertad. Moisés, confiando en la palabra del faraón, le hace la petición al Eterno, a Hashem, como ya sabemos que es el nombre, de que retire los piojos y el Eterno lo concede. Retira, pero sin embargo el faraón no cumple con su palabra y vuelve otra vez a insistir en su postura de no dejar en libertad al pueblo del Creador. Es ahí donde viene lo que era considerado la cuarta plaga, que es lo que se llama la plaga salvaje sobre todas las tierras de Egipto, de los egipcios, de Egipto, ¿no? Donde arrasan con absolutamente todo. Pero en esta oportunidad el Señor hace una distinción y es que el Señor, como iba subiendo gradualmente con cada una de estas plagas, ¿verdad? Quería dejarle ver al faraón no solamente la majestuosidad y el poder supremo del Elohim, de Hashem, como sabemos que ahora es el nombre, sino de la distinción que había siempre sobre su pueblo. Y aquí fue más que notorio ver que el único sitio donde no sucedió absolutamente nada fue en las tierras de Goshen, que era las tierras que ocupaba el pueblo del Creador desde la época donde José, con autorización del faraón, le había entregado. Ahí no sucedería absolutamente nada. En este punto, el faraón se acerca nuevamente, manda a llamar a Aarón y a Moisés y les pide que paren ya, que hablen con el Eterno y que paren esa plaga. Y Moisés le advierte que espera que en esta oportunidad no se burle nuevamente de Hashem, del Todopoderoso, y que cumpla con su palabra. Sabemos que el faraón inmediatamente, Moisés intercedió con el Señor para parar esa plaga que estaba arrasando, esa plaga salvaje que estaba arrasando con todo. El faraón nuevamente incumplió con su palabra y es ahí donde se presenta la quinta, lo que es considerada la quinta plaga, que es la epidemia, una epidemia sobre todos los animales. En esta oportunidad y en un grado creciente de la manifestación del Señor, el Señor establece como una precisión absoluta, no solamente que el pueblo del Señor sería liberado de eso, sino el momento exacto para que tuviera bien claro el faraón que esto no eran cuestiones de casualidad, sino que era la precisión que solamente puede manejar el Todopoderoso en el momento que sucedería. Y le dijo, esto va a suceder a primera hora de la mañana y así sucedió. Sobrevino una epidemia letal sobre todos los animales que estaban en las tierras de los egipcios y todos estos perecieron. El faraón no se movía por su corazón y su decisión por absolutamente nada. Y es cuando el Señor envía a Moisés a que ejecute lo que era llamada la sexta plaga, que tomara un puñado de ceniza de los hornos delante del faraón y los arrojara al aire y que estos se convertirían en sarna, que sería sobre los animales y sobre la persona. Y estos cayeron incluso delante de los hechiceros estaban
completamente desconcertados, estaban todos nerviosos, llenos hasta de sarna. El faraón observa esto y no había manera que cambiara la postura del faraón. Es cuando el Señor envía esta séptima plaga y manda a Moisés a madrugar. Le dice, mira, madruga y plántate frente al faraón y dile que el Elohim, el Todopoderoso de los hebreos, va a enviar granizo y fuertes relámpagos de fuego sobre todo Egipto y que va a destruir absolutamente todo, menos la tierra de Goshen donde estaba su amado pueblo. El faraón no hizo caso y así sucedió. Increíblemente, en ese momento es cuando el faraón reconoce todas sus faltas y todos sus pecados contra Hashem, incluso lo reconoce con el nombre que el Señor le dio a Moisés. Dice, reconozco todas mis faltas y mis pecados contra Hashem. En esta oportunidad voy a cumplir y los voy a dejar ir. Ya sabemos que no lo hizo, incumple y así termina este espacio con el cual el Señor nos ha bendecido. Y esto nos deja con una emoción tremenda porque imagínense lo que viene para la próxima porción de estudio. Si creemos que, como dice el Señor, yo me había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Elohim Todopoderoso, imagínense que ahora se presenta como Hashem, el nombre, y ya vimos lo que esto significaba, esta presencia divina de una forma suprema, con toda su fuerza y su poder. Imagínense lo que viene en la próxima porción. Ahí lo dejo con ese suspenso y esa emoción de cómo el Señor nos bendice. Y es que el Señor nos deja bien claro que en la tierra y en el cielo no hay nada nuevo. Todo cuanto estamos viviendo actualmente no es sino parte de un ciclo, el cual está relatado acá. Es un manual de instrucciones perfecto. Todo cuanto estamos viviendo actualmente se está repitiendo con nuevos escenarios, con nuevos tiempos, con nuevos personajes, pero todo es una repetición que nos invita a escuchar la voz del Eterno, a guardar cada una de sus instrucciones, que cuando el Señor nos dice, guárdate, escúchame, el Señor nos está mandando con un fin, con un propósito, a guardarnos para poder establecer un espacio donde le podamos escuchar con claridad y podamos vivir bajo su protección, como le dijo al faraón y como le demostró a él. Escúchame, sobre mi pueblo no va a pasar absolutamente nada, porque mi pueblo sigue mis instrucciones. Sobre ti y sobre ese mundo que tú te crees que estás todopoderoso, que tienes absolutamente todo y que te has negado a obedecer mis instrucciones. Bueno, ya tú verás lo que te va a pasar. Y te da oportunidades, como lo vemos aquí, le da oportunidades al mundo. Y le va y le dice, y va primero con un pequeño pellizco, luego va con un apretón más fuerte, luego te dobla la mano, luego te dobla el brazo. ¿Qué más quieres tú? Y esa es la forma en que el Señor en su compasión y su misericordia trata a toda su creación, con misericordia, con compasión, con esa consideración de, mira, te estoy mostrando, y tú sigues con tu necedad exponiéndote, yo te doy caminos de bendición y te doy la oportunidad de que vivas en él. Y te digo incluso, mira, este es el camino de bendición, esta es la autopista con las luces, con las estaciones de servicio, para que transites hacia mí y llegues al final y te encuentres conmigo. Y a los laterales, ¿qué hay? Pantanos con culebras, con caimanes, con todas las cosas malas que te puedas imaginar. Y si tú te quieres salir de él, bueno, ya es una situación tuya. Quien toma esa decisión eres tú. Y por eso estamos invitados a decirle al Señor, Hineni, heme aquí, Señor, para obedecerte, para ser el instrumento que tú estás esperando de mí, vivir fiel a tu palabra, siendo firmes en tu propósito y sujetos siempre, Señor, a tu dulce y perfecta voluntad. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.